En esta mañana vamos a conversar con la presidenta del Congreso de la República, la doctora Mirta Vázquez, quien ha tenido la oportunidad de aceptarnos esta conversación para conocer diferentes aspectos que conllevan dentro del sistema legislativo, así como también como parlamentaria cajamarquina. Bienvenidos a la tertulia del sábado. ¿Cómo está, doctora Mirta? Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los oyentes y seguidores de Santa Mónica. Bien, comenzaremos dando una mirada dentro de su gestión. 100 días ya que viene desarrollando esta labor legislativa y como presidenta del Poder Ejecutivo. ¿En qué ha cambiado esta situación, doctora? Sí, es una muy buena pregunta, Jaime. Estamos a 100 días de haber iniciado eh, y asumido la presidencia del Congreso y creo que nuestra misión principal era generar eh, un grado importante de estabilidad en el país, conduciendo al Congreso y además eh, estableciendo prioridades para legislar en función a los temas más urgentes, digamos, que la población necesita de cara a la pandemia. Hasta ahora nosotros hemos sacado un conjunto de normas muy importantes que tienen que ver con los diversos sectores, con salud, con educación, con el tema de inclusión social, el tema de atención a necesidades básicas. Creo que el Congreso sigue siendo un espacio donde hay muchas críticas en relación a algunas normas que no resultan las más pertinentes, pero también hay que decir que durante estos meses, desde noviembre para acá, nos hemos esforzado mucho por hacer justamente priorizar una serie de normas que sí tienen que ver con la atención de las urgencias que el país tiene en este momento, ¿no? Durante este tiempo, ¿cuál es el objetivo que tiene el Congreso como una institución que sostiene la democracia, doctora Mirta? Sí, yo creo que este es un momento muy importante para el país y una de las misiones de este Congreso es justamente garantizar no solamente la estabilidad en este tiempo de transición, porque estamos camino a unas elecciones y en julio estaremos cambiando de gobierno. Lo que hay que hacer es, de alguna manera, garantizar que estos meses se puede establecer condiciones para que hayan elecciones con la mayor transparencia, digamos, y con condiciones adecuadas como para que la población pueda ir a votar. Eso es uno de los objetivos, pero el otro objetivo es cómo nosotros en estos momentos y estos pocos meses que nos queda, sacamos un conjunto de normas que sean útiles para afrontar sobre todo el tema de la crisis y no dejar también las agendas que tenía pendiente el Congreso. Por Uh -huh. ejemplo, hemos tenido agendas pendientes desde hace muchos meses de lucha contra la corrupción, casos que estaban estancados, que tienen que ver con el tema de sancionar, por ejemplo, a funcionarios de alto nivel como jueces, corruptos, ¿no? Y eso lo hemos desentrampado, eso es una cosa que se ha logrado hacer y que creo que hasta julio de este año tenemos que lograr ese objetivo, ¿no? Por un Uh -huh. lado, la agenda urgente, que es el tema de atención prioritaria en lo que la población necesita, legislar en eso, y por otro lado también las agendas pendientes de lucha contra la corrupción y otras cosas que generen estabilidad en esta etapa de transición. Y en esta etapa de transición que usted manifiesta, ¿qué es lo importante y qué no es importante para el Congreso? A ver, una cosa importante yo creo que es generar condiciones, por ejemplo, para que lleguemos al 11 de abril, que es la fecha de las elecciones, con un parlamento que por lo menos puede garantizar que este proceso se realiza de manera transparente y eso pasa por comprometer a los partidos políticos para que hagan sus esfuerzos y para que podamos llegar pues a esa fecha a tener, a poder elegir a las autoridades que nos reemplazarán de la manera más adecuada, digamos, dentro de lo que la situación nos lo permite, ¿no? Eso sería una cosa prioritaria. Una cosa que yo creo que el Congreso en este momento no debe generar es mayores
digamos, tensiones, mayores conflictos. Yo creo que este es un momento de colaborar, incluso a nivel de otras autoridades del Estado tenemos que sumar esfuerzos, entonces cada uno en su rol. Nosotros como legislativo lo que tenemos que hacer es legislar respondiendo a lo que necesitan como soporte, por ejemplo, el Ejecutivo para que pueda atender la crisis. Eso es importante. También hacer nuestro rol de fiscalización y sobre todo en estos momentos en los que, claro, se están destinando muchos recursos, hay que hacer un control adecuado, por ejemplo, en el tema de las vacunas, el rol del Congreso creo que estos meses tiene que ser prioritario para garantizar no solamente la llegada y distribución de las vacunas, sino que estas vacunas se puedan aplicar, digamos, siguiendo lo que el gobierno ha establecido como prioridades, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos que concentrarnos en esos esfuerzos y evitar que en estos momentos generemos mayor inestabilidad o que nos enfresquemos en conflictos que creo que no ayudarían en esta época justamente clave de transición, ¿no? Claro, vamos a precisar un poco más su punto de vista en cuanto a este tema de las vacunas, que tienen distintas opiniones y análisis. Sin embargo, usted está al frente de un legislativo y creo que la sociedad no ve muy clara la posición, digamos, en favor de la población, en favor de la sociedad. Siempre se pone en cuestión que hay grupos parlamentarios que defienden intereses particulares, que defienden intereses personales y que encima, pues, lo califican, digamos, en síntesis, que es un Congreso corrupto. ¿Qué respondería usted como representante de este poder? Sí, fíjense, en mi posición es, digamos, complicado estar al frente de un Congreso tan diverso, que tiene tantos cuestionamientos. Además, fíjense, el Congreso ha sido un espacio que en los últimos años, no ahora, sino ya justamente en las últimas décadas y en los últimos años ha perdido mucha legitimidad de parte de la población. Eso pasa porque de manera recurrente hemos tenido no solamente a políticos, sino a partidos, digamos, partidos políticos que no han respondido justamente a las demandas de la población, sino que llegan al Congreso para que puedan de alguna manera gestionar sus intereses propios. Eso es una realidad y no lo vamos a negar. Yo creo que estamos también ahora mismo en un Congreso que puede tener muchos cuestionamientos, porque evidentemente hay parlamentarios que pueden estar generando una serie de corrientes para favorecer determinados intereses y no los intereses de la población. ¿Qué tenemos que hacer en este contexto, no? Fíjense, doctora, desde mi rol, sí. ¿Usted cree que la corrupción está enquistada en la política, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo? Lamentablemente, fíjate, la corrupción es un mal endémico que mi percepción es que está en todo el Estado peruano, ¿no? Ese es uno de los males que nosotros creo que lo tenemos muy presente. Si uno mira el legislativo, seguro va a encontrar de alguna manera algunas evidencias de que está muy filtrado por la corrupción, pero lo mismo pasa en el Ejecutivo, lo mismo pasa en otros poderes como el Poder Judicial, por ejemplo, y en cada una de las instancias del Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Creo que es un mal que realmente se ha vuelto endémico en nuestro país. ¿Es complicado erradicarla, doctora? ¿Es complicado erradicarla, esa corrupción? Sí. Yo creo que es muy complicado, pero que no es imposible, ¿no? Y que justamente por eso hace falta comprometernos los ciudadanos de manera decidida con este país. Y cuando digo de comprometernos, yo quiero hacer un llamado, y hay mucha gente, yo sé que está muy desencantada de la política, que piensa que el Estado está corrupto por los políticos, y en cierta parte es verdad, pero fíjense, si como ciudadanos no nos comprometemos, si no promovemos nuevos liderazgos, entonces lo que vamos a tener es una clase, digamos, de funcionarios, de políticos, que siempre están en este mismo sistema que promueve la corrupción. Entonces hay que generar mecanismos de cambio, pero eso se hace si uno se compromete.
Para mí, por ejemplo, no ha sido nada agradable entrar a la política y poder asumir cargos como estos, además, en un Congreso que está tan deslegitimado y que ciertamente, como otros poderes del Estado, está filtrado por la corrupción. Pero justamente por eso hay que hacer, yo creo que hay que tomar también una responsabilidad y tratar de hacer, generar y promover los cambios. Lo estamos haciendo nosotros al frente de la presidencia, estamos tratando de generar cambios en el Congreso. Yo sé que no nos queda mucho tiempo, pero avanzar algunos pasos es importante y dejar señales de que sí hay gente que quiere promover un Estado diferente, que no sea este Estado tan acostumbrado y naturalizado a la corrupción. Eso es una cosa que tenemos que cambiar entre todos, ¿no? ¿Y qué piensa usted ahora del expresidente Martín Vizcarra? Miren, yo sigo pensando como lo sabíamos desde hace mucho tiempo, que él es una persona que tiene serios indicios de estar comprometido en corrupción. Eso es un tema clarísimo y nosotros, incluso cuando se estaba promoviendo su vacancia, lo que nosotros decíamos es que un mecanismo más eficiente era iniciarle investigaciones para que él pueda tener y asumir la responsabilidad que le corresponde en determinado momento. Eso es un tema que creo que no ha cambiado, es más, siguen saliendo varios indicios de corrupción en otros temas, como ahora en las vacunas. Yo creo que todo eso nos tiene que conllevar a un proceso en el que se pueda determinar si este señor a qué nivel cometió todos estos actos que lindan con lo ilícito y que tiene que ser sancionado como corresponde. A mí me parece eso, ¿no? Que es importante dejar señales de que vamos a luchar contra esta impunidad que está también tan marcada y que a la cual han estado acostumbrados muchos políticos. Eso hay que dejarlo atrás, ¿no? Hay que luchar contra la corrupción y promover la no impunidad, más bien la sanción de estos personajes como el señor Vizcarra, que ha asumido cargos tan importantes como la presidencia de la República, ¿no? ¿Qué se viene tras de todo esto, congresista o presidenta del Legislativo? ¿Qué se viene detrás de todas estas denuncias en contra del expresidente y que también puede recaer en algunas agrupaciones políticas, en otras personas, en otros altos funcionarios? Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Dimensionar a dónde llega esto, porque hay mucha gente que está interesada simplemente en concentrar la acusación, las investigaciones contra un solo personaje, como es Vizcarra. Y en realidad yo creo que el tema de la corrupción llega mucho más allá y que tenemos que dimensionar bien esta crisis moral que está sufriendo el país. No es que solamente tenemos a un expresidente corrupto, tenemos una clase política corrupta. Eso es una cosa que hay que asumirlo y que acá pueden estar involucrados no solamente determinados personajes, sino incluso agrupaciones políticas, que es un tema que ya se viene, digamos, cuestionando desde hace tiempo. Y eso nos lleva a una reflexión, miren. ¿Qué está pasando en nuestro país? En nuestro país lo que está sucediendo es que muchas veces se están generando, digamos, agrupaciones políticas solamente como fachada y que finalmente lo que quieren esconder son determinadas organizaciones que llevan adelante intereses tipo organizaciones criminales y eso es muy peligroso para la democracia en este país. Hay que mirar la crisis en su dimensión. Hay partidos políticos corruptos, el Estado está diseñado muchas veces para delinquir, hay que ir detrás de todos estos funcionarios que han cometido ilícitos. Yo creo que tenemos una tarea grande, tenemos una tarea monumental, que ojalá que estas cosas que están saliendo, Jaime, finalmente a lo que nos lleven es a revisar qué tenemos que hacer en lucha contra la corrupción en todo el Estado. No solamente perseguir a determinados personajes. Aquí hay un mal estructural y a eso hay que apuntar y atacar, ¿no? Exacto, porque estamos casi próximos a celebrar el bicentenario de la República. Y a su juicio, ¿qué piensa usted sobre la República Peruana, doctora Mirta? Miren, a 200 años, miren cómo nos encuentra el bicentenario, ¿no? Yo siempre estoy reflexionando de el país que tenemos a 200 años de, digamos, haber alcanzado una independencia. Yo creo que este momento de la llegada al bicentenario nos debe servir
reflexionar sobre la historia que ha tenido este Estado, cómo nos hemos ido desarrollando, porque creo que ahí vamos a encontrar las explicaciones por qué a los 200 años llegamos así, un Estado débil, desestructurado, filtrado altamente por la corrupción, que todavía dentro del país seguimos sufriendo de algunas distorsiones como la violencia, seguimos con algunos rezagos o bastantes rezagos del colonialismo, hay mucha discriminación, hay todavía poblaciones vulnerables que son marginadas, entonces miren cómo llegamos. Yo creo que este momento nos tiene que servir de mucha reflexión para plantearnos también cuáles deben ser nuestras metas a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cómo queremos reconstruir este país que luego de 200 años no ha podido llegar a ser una verdadera república, ¿no? Ahora, doctora Mirta, ¿cómo siente usted al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Da la sensación de un filtro, digamos, endeble y más mediático? Miren, creo que el papel del Jurado Nacional de Elecciones ahora es fundamental y que justamente los funcionarios del jurado tendrían que dar muestras de que las decisiones que están tomando son absolutamente objetivas. Me parece bien importante que ellos vayan dando señales de eso porque estamos en un momento muy endeble, ¿no? La población ya está muy desencantada con las próximas elecciones que vienen, con los candidatos, y creo que una manera de garantizar que estas elecciones van a tener mínimos de objetividad, mínimas garantías, es la manera como actúa el jurado, y las decisiones que vayan sacando tienen que ser las más coherentes posibles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reevaluar también algunos estándares legales con los cuales se maneja el Jurado Nacional de Elecciones. Yo ahora, por ejemplo, sé que el jurado tiene que sacar algunas resoluciones en las que no necesariamente dependen de la opinión solamente de quienes forman el jurado, sino que están muy sujetas a las normas que ahora mismo están vigentes, ¿no? Por ejemplo, la otra vez hablábamos de que la ley establece, un caso concreto es que ahora la ley establece que un candidato que no declara, por ejemplo, algún bien, tiene que ser sacado de la contienda. Y nos poníamos a pensar que esa norma debiera ser modificada porque en verdad hay algunos mecanismos con los cuales las autoridades, la población podría identificar qué bienes tiene el candidato, es incluso información pública, y que esto no debería per se a cualquier candidato sacarlo de contienda, porque finalmente estamos lesionando también o estamos atentando contra la voluntad popular. Entonces hay muchas cosas que el jurado tiene que resolver de determinada forma, pero porque la ley también así lo determina. Yo creo que hay que darle una revisión a las normas, ¿no? Eso también sería importante. Doctora Mirta, ¿usted cree conveniente que es el periodo, es el escenario para buscar una nueva constitución como están planteando algunos candidatos? Miren, mi opinión, y creo que de gran parte de la población, que además hemos sentido como en un escenario, por ejemplo, como la pandemia, no se nos puede reconocer derechos básicos, creo que la sensación que tenemos es que sí es necesario cambiar la Constitución. Es una necesidad imperiosa que hay que hacerlo en algún momento. Este es el momento adecuado. Yo creo que no vamos a lograr en este momento plantear un cambio constitucional, pero que sí podemos iniciar un debate de cómo se podría hacer más adelante este tema. Por ejemplo, pero, doctora, discúlpeme, pero el debate con estas organizaciones políticas, con estos políticos. Yo creo que el debate tiene que ser a nivel del Estado con todos los actores políticos, no solamente con las organizaciones políticas o los grupos políticos que ahora están en el Congreso. Creo que el debate tiene que plantearse a nivel de todos los actores del Estado.
Y con eso me refiero a que esto se tiene que estar decidiendo no solamente en el seno del Congreso, esto tendrían que decidirlo las propias la población, las propias organizaciones, ¿no? Que estén planteando cuál es el mecanismo que tenemos que seguir para este cambio constitucional. Se está hablando, por ejemplo, en el caso de otros países, se están configurándose las constituyentes, es decir, ese es un mecanismo como para la reforma constitucional, se están planteando referéndums. Esto también no es una cosa que solamente nos pasa en el Perú, en general en toda Latinoamérica se está promoviendo este tipo de cambios constitucionales, dado a que los contextos ahora ya no se prestan para seguir con los modelos constitucionales que hemos tenido en las últimas décadas en América Latina, ¿no? ¿Es la Constitución la que ha facultado caer en dificultades o en errores o en corrupción, digamos en concreto? Por lo menos esta Constitución lo que promueve es un modelo que lo que hace es minimizar muchos derechos de la población y no reconocer derechos fundamentales que debieran estar garantizados, ¿no? Los derechos ahora con esta Constitución más parecen privilegios para quien puede alcanzarlos que realmente prerrogativas que nos deben asistir a cualquier ciudadano en el marco de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, fíjense, solo pongo un ejemplo. En la pandemia, la gente se ha preguntado mucho por qué el Estado no podía intervenir las clínicas privadas y obligarles a que puedan atender a la población. O la gente preguntaba por qué, estando en pandemia, el Estado no puede regular los precios de los medicamentos. ¿Por qué? Porque tenemos una Constitución que establece que el Estado no puede intervenir en la gran empresa, en regulación de precios, no puede, está prohibido de intervenir de manera directa, por ejemplo, en contra de los privados, ¿no? Eso nos limita muchísimo. En un contexto como estos de crisis, digamos, sanitaria, todas estas cosas se han evidenciado muy claro. Y entonces, ¿quién puede acceder a derecho a salud? ¿Quién puede acceder a una cama UCI o a una clínica que le garantice que va a poder vivir? Solamente aquel que tiene dinero. Entonces, eso es un ejemplo de cómo un modelo que proclama la Constitución finalmente hace que se reduzcan derechos y que los derechos parezcan más privilegios en medio de un Estado que debe garantizar a todos sus ciudadanos condiciones de dignidad, ¿no? Ahora, Presidenta, mirando al vecino o al Poder Ejecutivo, ¿ha tenido un manejo adecuado en cuanto al tema de la pandemia? Miren, yo soy muy crítica respecto al tema del manejo de la pandemia, aún reconociendo que creo que el Ejecutivo está haciendo sus esfuerzos, pero creo que todos los ciudadanos somos conscientes de que los esfuerzos que se han hecho en realidad no están dando resultados. Algunos ejemplos. El Ejecutivo ha dictado algunas medidas para controlar la pandemia, como el tema de las cuarentenas, pero las cuarentenas no van a funcionar si es que no les dan a la par una alternativa económica a la población. Entonces, nosotros conversamos con el Ejecutivo respecto a cuál va a ser la alternativa. Si hacemos cuarentena, es posible entregar bonos, y nos dijeron que no, que ya no tenemos dinero para entregar bonos, que ya no había dinero para ninguna subvención. Nos ha costado mucho, por ejemplo, conseguir que asignen presupuesto a cosas tan básicas como ollas comunes para que la gente pueda acceder a alimentación. Entonces, creo que no se puede plantear una medida que no es realista. La gente en este país necesita comer, el 70% de población es informal, y si tú le dices quédate en tu casa, realmente los estás condenando a no comer. Entonces, por eso ha fallado esa medida. Creo que también han fallado en la manera de cómo responden preventivamente a esta segunda ola. No hemos aprendido de los errores y de las lecciones que nos dejó la primera ola, y entonces la gente se descuidó. Yo creo que el gobierno se descuidó y pensó que la segunda ola no venía, y nos agarró realmente muy desprevenidos. El tema del oxígeno es un gran ejemplo. El oxígeno en nuestro país... Eso es falta de capacidad, mismo, doctora, falta de capacidad, ¿perdón?, para obtener el oxígeno.
Yo creo que falta de prevención y de ideas muy específicas de cómo manejar esto. Por ejemplo, yo he estado reclamando mucho de que el Ejecutivo debiera estar transmitiendo más información respecto a, por ejemplo, cuáles son los puntos que sí tienen, donde la gente puede recurrir para conseguir oxígeno. Esas cosas mínimas no ha habido. Lo otro es que hemos estado insistiendo mucho en que si no hay oxígeno aquí, no hay plantas, no se termina de abastecer, importemos el oxígeno. Bueno, eso ha demorado mucho. Sí. Recién anoche llegaron algunas toneladas de oxígeno importado, pero fíjense cuántas vidas se han perdido en estas últimas semanas en los que no hubo capacidad de reacción. De ¿no? reacción, Entonces, exactamente. Doctora, doctora sí. Mirta, precisamente para cerrar con este tema del oxígeno, la pandemia, ¿y qué opinión tiene usted sobre la vacuna Gate? Miren, yo estoy muy decepcionada, digamos, como ciudadana, respecto a mirar cómo en estos temas tan sensibles incluso se ha podido generar un tema de corrupción, en verdad, porque esto es un tema de corrupción, como en una cosa tan sensible como salvar vidas de los ciudadanos, se ha sacado provecho desde la posición política y de cargo que han tenido algunos funcionarios. Entonces yo creo que como cualquier ciudadano de este país siente mucha decepción, ¿A pero a la usted, vez, doctora, a usted le ofrecieron la vacuna? no, nunca, Nunca. nunca. Es más, yo nunca supe que habían estos lotes ni que había este mecanismo de mandar lotes extras, ¿no? Jamás me imaginé eso. Para mí ha sido toda una sorpresa, pero fíjense, yo creo que eso nos debe llevar también a mirar de manera seria cómo se están generando estos procesos, digamos, de corrupción de manera constante en nuestro país, cómo los cargos políticos y los cargos de alto nivel finalmente sirven para generar privilegios y cómo tenemos pocos mecanismos de ¿Y control cuál fue su y reacción, transparencia, ¿no? doctora? ¿Y cuál fue su reacción cuando un parlamentario dijo que los congresistas deben estar en primera línea para la vacuna? Miren, yo incluso lo conversé antes con varios de ellos que me estaban reclamando que a mí como presidenta del Congreso me estaban pidiendo algunos de que yo haga gestión para que los parlamentarios nos vacunáramos y yo les dije no. Y me parece que no era nada pertinente. Yo creo que esas declaraciones y esos pedidos fueron absolutamente impertinentes y que además no se condicen con nuestra labor que tenemos que realizar. Nosotros tenemos que velar en primer término por la población más vulnerable. ¿Quién es la población más vulnerable en este momento? Los miles de médicos, enfermeras, personal de salud en general que están en primera línea de la batalla. Ellos sí están en primera línea de la batalla. Entonces, moralmente son a ellos a quienes tenemos que proteger primero, nosotros no, nosotros tenemos otros mecanismos de protección. Entonces, yo creo que fueron lamentables, impertinentes, felizmente se pidieron disculpas y yo de ninguna manera hubiese accedido a que los parlamentarios nos pongamos adelante de la población, que es a quien debemos de proteger primero. Doctora Mirta, permítanos ir a una breve pausa para seguir conversando y hablaremos ya netamente de Cajamarca como congresista de esta región. Volvemos. Atención Chota y ciudades aledañas. Centro Especializado Biomédic. Les ofrece atención permanente con especialistas en medicina general, ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía general, cirugía estética, traumatología, urología, gastroenterología, otorrino, cardiología, medicina interna, psicología, fisioterapia, reumatología, dermatología y radiología. Además, les ofrecemos servicio especializado en ecografías de embarazo en 2D, 3D y 4D, ecografías de tiroides, mamas, hígado, vesícula, estómago, riñones, útero, ovarios, músculos, servicio de endoscopías y colonoscopías. En laboratorio clínico les ofrecemos análisis de hemoglobina, glucosa, colesterol, triglicéridos, exámenes de orina, pruebas de embarazo, pruebas de funcionamiento del riñón y del hígado con resultados al instante. Además,
Realizamos tratamiento quirúrgico de tumores de mama, útero, ovarios, prolapso uterino, partos, cesáreas, ligaduras, hernias, apéndice, vesícula, próstata, testículos, fracturas, cirugía estética, entre otras. También realizamos electrocardiogramas, nebulizaciones, cauterizaciones, monitoreo fetales en gestantes. Estamos ubicados en el Jirón Coronel Becerra número 389, al costado de la empresa Burgues Press. Atención de emergencia a las 24 horas. Separa tu cita llamando al 969-429358. Biomedi, la clínica de las especialidades los espera. Vidriería Rojas ha crecido. Ahora es Corporación Rojas y López, ampliando sus servicios en vidriería, amoblado, construcción y proyectos. Fabricamos ventanas, puertas, mamparas, pasamanos, balcones, muebles, vitrinas, tableros posformados. Todo lo que imagines para tu casa, negocio u oficina. En vidrio, acero, melamina, madera, fierro, acrílico, policarbonato, trupán, fórmica y más. Seguimos creciendo. Estamos en Chota, en el Jirón Ponciano Vigil 448 y en Chiclayo, Avenida Balta 1923, con atención de pedidos a nivel nacional. Llámanos al 992-88-6750 o al 076-79-2854. Corporación Rojas y López, construyendo tus ideas. A la hora de buscar lo último en tecnología, tus pasos te conducen a un solo lugar. Mega System. Tenemos computadoras de escritorio, laptops, accesorios y suministros de cómputo, proyectores, impresoras, cámaras de seguridad, monitores con televisión, implementación de redes, venta de programas y antivirus originales. Mega System otorga garantía real del fabricante, brinda soporte técnico garantizado. Nuestro objetivo no es vender productos caros, sino recomendarte aquellos que cumplan con tus requerimientos. En Chota, nuevo local, Jirón José Osores 325, a media cuadra de la Plaza de Armas. Teléfono 282380, celular 990-050853. En Bambamarca, Jirón Miguel Grau 417, a media cuadra de la Plaza de Armas. Celular 990-050847, teléfono 353052. Mega System. Bien, amigos de Santa Mónica Radio, analógica y digital. En TV Más Digital estamos en esta mañana conversando con la presidenta del Congreso de la República, la doctora Mirta Vázquez. Bien, doctora, decíamos que hoy nos corresponde hablar de nuestra región, después de hacernos un enfoque precisamente de los temas nacionales. Y precisamente en nuestras manos nos ha llegado un memorial donde las autoridades y organizaciones sociales, tanto de la provincia de Bambamarca y de Chota, están sumamente preocupados por el tema de la expansión minera. Creo que usted la conoce perfectamente, así como otros parlamentarios, creo que han llegado por la zona, porque la expansión está pues atemorizando por los riesgos que puedan generarse más adelante con la contaminación del agua y afectación a los recursos naturales. ¿Qué sabe usted de eso o qué compromiso puede darse más adelante? Sí, dos cosas al respecto, Jaime, que creo que la población debe saber, ¿no? En este momento el gobierno está pensando en la reactivación económica de este país en la medida en que haya más actividad extractiva. ¿A qué me refiero? Es que yo lo que siento es que el gobierno ve como una de las pocas salidas de la crisis económica a partir de seguir explotando minerales. Y entonces por eso están apurando varios proyectos mineros en todo el país, incluso proyectos de litio en el sur del país. Cuestión que a mí sí me preocupa de manera importante, porque además para promover estas actividades que en verdad generan algunos recursos al Estado, se están flexibilizando mucho los controles ambientales y se está flexibilizando incluso los procesos, porque antes para iniciar un proceso, por ejemplo, de explotación minera, se exigía por lo menos todo esto que llamaba la gente la licencia social, es decir, que se pueda socializar con la población. ¿Qué hemos tenido en los últimos meses como denuncias? La población está denunciando, incluso aquí en Cajamarca, que se están promoviendo, por ejemplo, estos procesos de participación ciudadana por intermedio de WhatsApp,
por correos electrónicos, y en realidad eso no es una práctica legítima, digamos. No se le puede consultar a la población si quiere un proyecto minero que destruya su territorio por un WhatsApp. Doctora, ¿no? en ese contexto, ¿usted se ve, digamos, atada de manos, vamos a decir en ese término, o disminuida en sus acciones de poner una ley que precisamente regule esta expansión minera? No tanto verme atada, pero sí es compleja la situación por lo siguiente. Nosotros tenemos incluso desde hace años leyes que lo que permiten es que haya ciertos controles para la actividad minera. Por ejemplo, se logró la aprobación de ley de cabeceras de cuenca, pero hasta ahora no podemos lograr la aprobación del reglamento. ¿Por qué? Porque para eso se necesita concertar con todas las fuerzas políticas para que ellos también vayan en la misma línea. No se puede hacer, por ejemplo, promover una ley sin que tenga el respaldo mayoritario de los parlamentarios. Y por desgracia, hay que decirlo así, la mayoría de parlamentarios no es que esté a favor de que digamos, actividades extractivas o se frenen o se controlen, ¿no? La mayoría es de esta mirada de que las actividades extractivas sigan adelante porque eso es lo que supuestamente mantiene al país. Entonces es bien difícil sacar una norma, es bien difícil que nos aprueben una norma en este sentido. Entonces, y mientras tanto el gobierno sigue promoviendo estas expansiones, ¿no? Será un tema que se siga discutiendo, trabajando, organizando en cuestión a esto. Ojalá también tenga la oportunidad de recibir ese memorial y tenga todos los detalles de lo que plantean los pobladores, las organizaciones de estas provincias hermanas. Doctora, usted nos hablaba, por ejemplo, en cuanto ya a los temas de corrupción, que no solamente involucra pues al presidente, a los expresidentes, sino al gobierno regional y local. ¿Qué grado de corrupción usted percibe en Cajamarca y sus provincias? Miren, hace un par de días, la Contraloría General de la República hizo la presentación de el resultado de un mega operativo que se hizo aquí en Cajamarca. En toda la región se ha hecho durante todo el año pasado. Y es impresionante en realidad lo que se ha encontrado, ¿no? El nivel de corrupción en la región llega a que podamos perder hasta $400 millones por este tema, por autoridades corruptas que finalmente llegan a desviar los recursos a donde no se debe. Pero entonces, doctora, ¿y qué se puede hacer sobre eso? Porque muchas veces queda en revelaciones, en visitas como los órganos de control que realizan visitas, pero no llegan también a todos porque no sé cuáles son las razones. Hay distritos abandonados y sin solucionar sus problemas. ¿En qué queda todo esto, doctora? ¿Simplemente en una especulación, digamos? No, lo que procedería es que se denuncien a estas autoridades que se les ha encontrado indicios de corrupción. ¿Quién debe denunciar a esto? ¿Perdón? ¿Quién debe denunciar, doctora? En este caso tiene que ser la propia Contraloría que pasa los documentos al Ministerio Público, pero es verdad que también estos procesos de juzgamiento contra estas autoridades duran muchos años. Entonces hay que hacer también un rediseño de cosas para que las sanciones lleguen de manera inmediata. Por ejemplo, una tarea imprescindible que hasta ahora no podemos lograr por las interferencias en el Congreso es que la Contraloría antes tenía el poder de sanción, es decir, terminaba su labor de control y emitía un informe y sancionaba de manera inmediata a los funcionarios. Resulta que le quitaron esa labor sancionadora y con eso le han quitado, digamos, la parte más fundamental a este órgano del Estado. En el Congreso hay un proyecto de ley para devolverle esa capacidad sancionadora que me parecería lo más pertinente y que en este momento ayudaría mucho para la lucha contra la corrupción, pero por desgracia tenemos serias interferencias justamente en la Comisión de Fiscalización que hasta ahora no ha sacado el dictamen y no podemos realmente debatirlo en el Pleno. Entonces ahí hay una preocupación porque creo que hay que mejorar esos mecanismos si queremos sanciones eficientes. Sí, doctora, porque por ejemplo en Chota hay varios proyectos que quedan abandonados
inclusive últimos que se están poniendo en discusión porque las empresas contratistas son deudoras como contribuyentes. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, y la población no percibe, es decir, por más cantidades de dinero que se asigne, pero los proyectos no terminan o quedan a medias o mal hechos. Ahí también, ¿qué se necesita? Por eso es que necesitamos fortalecer nuestros órganos de control, fiscalización, y no podemos tener órganos que realmente no tengan estas facultades como para poder sancionar de manera inmediata, porque es lo que está pasando. Si resulta que descubren que en una obra hay un tema de corrupción, la obra se paraliza y esto no sigue. A veces por años se dejan postergadas varias de estas obras y pues no hay manera de moverlas. Por eso es necesario toda una reforma, digamos, del sistema de control, ¿no? Eso es lo que está pendiente. Yo espero que el próximo Congreso, que tendrá tiempo suficiente, nosotros hemos tenido un año y ha sido realmente insuficiente para discutir cómo recuperamos estas capacidades de los órganos de control para que puedan arreglarse estas situaciones, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento cuáles son los juicios públicos de corrupción en nuestra región, en Cajamarca? No, recién se van a iniciar algunos procesos, pero en general, fíjense, en todas las regiones, también en Cajamarca, hay muchos procesos iniciados contra alcaldes, contra autoridades locales, digamos, que se les ha descubierto que han utilizado mal los recursos, ¿no? Bien, doctora, entonces, de aquí que resta para este gobierno de transición, usted como presidenta del legislativo, ¿qué meta se propone? ¿Qué le diría a la población cajamarquina que tiene confianza todavía en algunas personas que asumen esta responsabilidad política? Miren, son momentos muy difíciles para el país y nos queda muy poco tiempo a nosotros al frente de un poder del Estado. Pero yo estoy muy consciente de que en estos pocos meses que nos quedan tenemos que hacer los mejores esfuerzos para dos cosas, ¿no? Primero, yo creo que demostrar a la población que un Congreso puede ser más eficiente y puede tener acciones diferentes a las que ha tenido en periodos pasados. Por eso es que yo estoy muy empeñada, Jaime, en trabajar con los colegas y lo estamos haciendo desde noviembre, aunque a veces no se visibilice, pero miren, estamos tratando de priorizar normas que realmente les sirvan a este país, que les sirvan además en medio de estas situaciones. Estoy muy empeñada en que salgan normas que tienen que ver con temas de salud, de educación, derechos laborales, con el tema de atención a las organizaciones sociales, ¿no? En eso estamos empeñados y algunas cosas importantes hemos logrado, ¿no? Yo creo que ahí hay una apuesta porque la gente recupere confianza en un poder tan importante como el legislativo. Eso es una de las cosas que yo quisiera por lo menos empezar, que se demuestre que sí algo puede cambiar. Lo segundo es que tenemos que demostrar y darle confianza a la población de que también somos un poder que podemos luchar contra la corrupción. Estamos muy empeñados también en el tema de desentrampar casos que han estado ahí estancados en el poder legislativo y que no se juzgaban. Por ejemplo, estos temas de corrupción a nivel judicial, de cómo hemos visto las redes, digamos, esto que se llamaban los hermanitos, los cuellos blancos, eso también está en manos del Congreso y hay que sacarlo porque hay que demostrarle a este país que sí podemos luchar contra la corrupción también, ¿no? Y creo que hay que asegurar también, lo último es que hay que asegurar y yo estoy también queriendo trabajar mucho en eso, hay que asegurar que llegamos a elecciones limpias a pesar de las circunstancias. Entonces, hay estas tres metas de manera, digamos inmediata, que nosotros desde la presidencia vamos a esforzarnos, aunque la población esté muy desencantada de la clase política, creo que podemos demostrar que podemos ser políticos que tengan otras miradas y que no decepcionen tanto a la población que los puso ahí, ¿no? Doctora Mirta, y una pregunta que nos formulan, ¿qué es de la vida de los otros 5 congresistas cajamarquinos? ¿Han tenido contacto con usted? ¿Conversan sobre la región?
Bueno, en verdad yo tengo que decir que al principio hemos intentado hacer acciones conjuntas, pero últimamente hay mucha desarticulación. Yo también creo que debe ser el momento político. Muchos de ellos están también, digamos, con sus agrupaciones políticas tratando de responder a esta campaña. Hay también una situación de dispersión porque la crisis a veces a cada uno lo dispersa en temas que digamos le interesa más. Entonces no hay mucha coordinación. Yo intentaré en estos meses tratar nuevamente de articularlos. Creo que en verdad nos corresponde responder de manera conjunta a una región, a una población que nos ha dado su confianza, ¿no? Entonces hay que hacer esos esfuerzos. Para terminar, congresista Mirta y presidente del Congreso, después de la transición, ¿cómo se va usted políticamente? Miren, yo creo que esta ha sido una época de muchos aprendizajes personales para mí, ¿no? Yo entré al Congreso con la firme decisión de hacer un trabajo lo más adecuado posible porque quería demostrar que una persona que entra a la política puede aportar. Y realmente el entrar, digamos, por el contexto a asumir un cargo tan importante también me ha dado muchas lecciones y me ha hecho mirar muy de cerca cuáles son las cosas que no funcionan bien dentro de un parlamento y cuáles son las cosas que habría que ayudar a superar. Me parece que nosotros, después de esta experiencia, para mí me queda claro dos cosas, Jaime. La primera es que el ciudadano no debemos renunciar a hacer política, porque en ese caso, cuando renunciamos a estar en la política, dejamos el espacio a las viejas clases de siempre, que siempre están con este sistema perpetuando estos sistemas bastante corruptos o ineficientes. Hay que comprometernos. Y lo segundo es que hay que activar políticamente y hay que participar de la gestión del Estado desde otros espacios, no siempre asumiendo cargos, pero yo sí me comprometo a seguir, digamos, políticamente presente porque necesitamos poner el hombro por este país. No podemos dejar que este país siga con esta estructura ineficiente que no responde realmente a las necesidades de la gente de a pie. Hay un compromiso ético en el marco de lo político de seguir adelante aportando, digamos, desde donde estemos a la reconstrucción de un Estado, ¿no? ¿Usted se quedará en Lima? ¿Tendrá algún contacto ya para asesorar a algún parlamentario? ¿Regresará a su tierra? ¿Cuál va a ser después del Congreso? En este momento no tengo nada pensado después del 28 de julio. Yo estoy muy concentrada en llegar al 28 de julio y, digamos, salir de esta responsabilidad de la manera adecuada, entregando además y rindiendo cuentas a la población que es la que me eligió, de qué es lo que hice y qué es lo que pudimos avanzar y contra qué cosas luchamos. Creo que ese es mi deber. Más allá del 28 no tengo pensado cómo se va a replantear mi vida, lo único que sé es que tengo que seguir aportando a este país. Doctora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República, parlamentaria cajamarquina, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Ojalá tengamos otras ocasiones para seguir hablando de esto y que también ayude a generar una reflexión y una opinión a nuestra población cajamarquina principalmente. Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchísimas gracias, muy buenos días.